Ok, y la pantalla. Vale. Listo, muchachos. Entonces, habíamos prácticamente definido la integral, ¿cierto? Ya aquí en el Classroom, pues sí, subí la última clase que tuvimos. Aquí estaba. Listo. Y pues falta subir esta que apenas vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos entonces a... Ah, bueno, igual también habían... Espérenme un segundito. Yo cierro algunas cosas de aquí que me sobran. Esto de aquí también me sobra. Eh, creo que hasta ahí. Listo, muchachos. Y de acá esto, ¿cierto? Entonces, creo que la clase de ustedes será esta. Ok. Entonces, esta fue la última clase que tuvimos, donde explicamos más o menos, pues, cómo era el concepto, pues, de cómo se había abordado el problema del área. Llegamos a una fórmula que dijimos que se conocía como suma de Riemann, ¿cierto? Una suma de Riemann, pues, prácticamente era una fórmula de este estilo. Era una sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función f evaluada en un punto x sub i asterisco por un delta x sub i. Este delta x sub i, pues básicamente era la longitud de cada subintervalito, pues, que forma la partición. En nuestro caso, si cogemos particiones regulares, pues ese delta x sub i siempre va a tener el mismo valor que estaba calculado aquí, b menos a sobre n, donde el intervalo donde estamos trabajando es el intervalo AB y n era el número de intervalos que provocaba o que creaba la partición, ¿cierto? Entonces, una suma de Riemann era una suma de esta forma. Estuvimos dialogando bastante también acerca de cómo escoger ese punto x sub i asterisco. En general, la teoría nos indica solamente que ese punto x sub i asterisco es un punto que pertenece al intervalo x sub i menos 1, x sub i. X sub i asterisco, tengo un poquito de zona aquí. La teoría lo único que nos indica es que x sub i asterisco es un puntico del intervalo x sub i menos 1, x sub i. Pero nunca nos indicaban cómo escogerlo. Veíamos cómo cambiaba pues la región o cómo cambiaba de forma o cómo cambiaba pues en el sentido geométrico esa suma de Riemann para diferentes valores de x sub i asterisco. Tomamos x sub i asterisco en el lado izquierdo y bueno, obtuvimos una forma como la de acá. Esta era tomada al lado izquierdo. Tomando en el lado derecho obtuvimos una forma como la de acá. ¿Listo? Tomándola en el medio, obtuvimos una formita o se creaban, digamos, rectangulitos como ese que están viendo en este momento. Y entonces, claro, la escogencia del x sub i asterisco, pues, cambia la geometría de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Incluso, algunas veces, ese x sub i asterisco lo toman como el punto donde está el máximo y el mínimo de la función, o el máximo o el mínimo de la función en esa partecita de ahí, ¿vale? Por ejemplo, puede decir que x sub i asterisco en algunos libros lo tomen, por ejemplo, como el sub o como x sub i asterisco es donde está el máximo de la función f en el intervalito pues que estamos diciendo, x sub i menos 1, x sub i. Entonces, lo que nos indica ahí es que, bueno, es otra manera de escoger el x sub i asterisco, ¿no? Hacemos la función y en cada intervalito de x sub i menos 1, x sub i, calculamos en dónde está el máximo de la función en ese intervalito y ese máximo lo podemos escoger como el x sub i asterisco. Incluso también podemos escoger el mínimo. En nuestro texto guía, ellos hacen una distinción de esto. Miren que en el texto guía aquí lo ponen. Y cuando ellos escogen el máximo, ellos le llaman a la suma de Riemann así, le llaman S de f de p. De esta manera ellos entienden que se está escogiendo el x sub i asterisco como el máximo en cada subintervalito. Y cuando se toma el mínimo, le llaman así I de f de p, que se está indicando pues que se está tomando el mínimo en cada intervalito. Repito, al final de cuentas, cuando demostremos que una función es integrable, pues resulta que no va a importar
cómo tomemos ese X, Y asterisco. Como les digo, repito nuevamente, cuando demostremos que una función es integrable, que a una función le podemos calcular la integral, no va a importar ni cómo es la partición, no va a importar ni quién es, ni cómo tomamos el X, Y asterisco. Se puede tomar en el lado izquierdo, en el lado derecho, en la mitad, como el máximo, como el mínimo, no importa eso, la integral siempre nos va a dar lo mismo. La integral es indiferente a todo ese tipo de cosas, por eso es que en este caso, pues, digamos que, como yo les decía la clase pasada, teóricamente, pues uno debería escoger particiones no regulares, pero pues si al final de cuentas vamos a establecer que no depende de la partición la integral, entonces pues podemos trabajar solamente con particiones regulares. ¿Listo? Y definimos al final lo que va a ser para nosotros la integral. Y entonces sale este nuevo símbolo. Este símbolo alargado de la integral se escogió así porque parece una S con una S de suma. Y es que cuando uno hace una integración, pues realmente está haciendo una suma, como ustedes lo terminamos de ver la clase pasada. Cuando nosotros estamos haciendo una integración, pues realmente estamos sumando áreas pequeñitas y pues por eso el signo de la integral es una S alargada de esta forma. Entonces aquí están pues las características de la integral. Nosotros vamos a tener que la integral desde A hasta B, A le vamos a conocer como límite inferior, B le vamos a conocer como límite superior. A la función que estamos integrando le conocemos exactamente así, integrando, y a ese dx que se coloca aquí, simplemente le ponen el diferencial de x. Ese dx pues sale de la suma de arriba, ¿no? Porque eso tiene ese delta x y que pusimos ahí, que pues es como el diferencial de x, ¿vale? Entonces ahí habíamos quedado, ahí dejamos, ahí terminamos la clase pasada, definimos pues la integral como es la integral desde a a b de la función f de x, la definimos como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i asterisco delta x sub i. Dijimos pues que ese límite cuando n tiende a infinito lo que va a hacer es refinar cada vez las particiones, a ir aumentando intervalos en las particiones, de tal manera que ya vimos gráficamente que cuando se aumentaba intervalos en las particiones, pues lo que se hacía era obtener una mejor aproximación al problema del área, ¿no? Entonces, cada vez que íbamos agregando particiones, lo que hacemos es aproximar mejor y aproximar mejor. De tal manera que cuando llegásemos, y hiciésemos el límite cuando n tiene infinito, pues entonces vamos a obtener exactamente el valor del área. ¿Listo? Ahí pues, digamos que yo les dije una mentira pequeñita, o no les digo, no es una mentira, sino que oculté un pedacito de la información completa. ¿Listo? Oculté un pedacito de la información completa, pero bueno, vamos a hablar ya de eso. Hasta ahí, claro, muchachos, ese es como el recuento de lo que hicimos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a hablar entonces de lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? También, ejercicios de sumatorias. Yo estuve revisando en el libro de Apóstol, que es el libro pues, que viene un poquito más difícil estos temas, y estuve viendo pues algunos ejercicios de sumatorias. Miren que en el libro de Apóstol que les monté en el Classroom, en la página 49 están los ejercicios correspondientes a este signo, a este símbolo de sumatoria. ¿Listo? Hay unos ejercicios un poco fáciles, unos ejercicios un poco difíciles. Algunos de aquí ya los hemos hecho incluso, algunos de aquí ya están hechos, los hicimos nosotros aquí en clase. De tal manera pues que hay algunos que vale la pena trabajar y otros que pues ya están hechos. ¿Listo? Miren que hay unos casos curiosos. Por ejemplo, este ejercicio me pareció curioso a mí, puesto que es un cambio de variable que nosotros miramos por encimita y no le prestamos mucha atención. Entonces, vamos a observar pues con detalle ese ejercicio de ahí para que veamos cómo es que funciona eso del cambio de variable y hagamos algunas anotaciones al respecto, ¿vale? Vamos a trabajar ese ejercicio de ahí. Voy a abrir una nueva hoja porque esto pues es un ejercicio aparte. Y entonces tenemos ese ejercicio ahí.
¿Listo? El libro de Apóstol nos pide, nos dice que demostremos que esas dos sumas son iguales. Nos dice, establezca que esas dos sumas son iguales. ¿De acuerdo? Es decir, pues que dan el mismo resultado. Dan al final de cuentas el mismo resultado. ¿Cómo puedo establecer yo que esas dos sumas son iguales? Pues una forma es estableciendo el resultado. Ya les dije, establecer el resultado pues nos ayudaría. ¿Listo? O miremos a ver el libro de Apóstol si es verdad que nos dice que si son iguales o miremos, a ver. Dice, leamos bien, dice, determinar si cada una de las igualdades siguientes es cierta o falsa. Ok, entonces tenemos que ver si esto es verdad o es mentira, ¿listo? Y en cada caso razonar la decisión. Entonces tenemos que ver si eso es verdad o es mentira. Entonces, como yo les indicaba, para ver si esas dos sumas son iguales, pues un camino sería, por ejemplo, calcular el resultado total de la suma. Si yo voy, hago todos los cálculos que tenga que hacer, hago todos los cálculos y establezco que, por ejemplo, la primera suma me dio 10,000, ¿vale? Y hago la segunda suma, establezco todos los cálculos por otra parte y establezco que la segunda suma me da 10,000, pues bueno, las dos sumas son iguales, no hay nada que hacer. ¿Listo? Pero, como hemos dicho desde el principio, la cuestión con el símbolo sumatoria es que es muy pocas las fórmulas que tenemos a disposición. Son muy poquitas las fórmulas y por tanto, pues tenemos que buscar otra manera pues para demostrar que dos sumas de esas son iguales. Otra manera para ver si dos sumas son iguales es haciendo un cambio de variable. Si nosotros establecemos, si nosotros hacemos un cambio de variable y logramos convertir esta suma de acá, por ejemplo, en esta de acá, con ese cambio de variable, pues significará que es lo mismo, ¿vale? Significará que es lo mismo. Entonces, vamos a intentar hacer un cambio de variable y vamos a verificar si esas dos sumas son iguales o no. Entonces, voy a tomar esta suma a la derecha. Esto es sumatoria desde i igual a 1 hasta 100, ¿cierto? De i más 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar hacer un cambio de variable. Entonces, por ejemplo, llamemos k sea k igual a i más 1. ¿Listo? Entonces, eso sería el cambio de variable que vamos a hacer, sea k igual a i más 1. Entonces, nosotros tenemos que volver a armar nuestra suma, pero ahora cambiando la variable. Y la cuestión es que tenemos que cambiar la variable en todas las partes donde me aparezca, pues, la variable. En este caso, aquí voy a colocar que k es i más 1, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es, k es igual a i más 1, entonces esto es k al cuadrado, básicamente. ¿Listo? Básicamente es k al cuadrado. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar los límites de la suma. ¿Dónde empieza k y dónde termina k? ¿De acuerdo? Entonces, veamos a ver dónde empieza k y dónde termina k. Entonces, y cuando estábamos en la variable i empezaba en 1. I empezaba en 1. Entonces, cuando i vale 1, i más 1 pues es 2. Cuando i vale 1, i más 1 es 2. Y es ahí donde va a empezar k. K va a empezar en 2. ¿Listo? Repito. I empieza en 1. La variable original empieza en 1. Entonces teníamos que, aquí pues en 1, ¿cierto? Y entonces tenemos que i más 1, pues, cuando i vale 1, esto es 2. Quiere decir que el número, el valorcito k, va a empezar en 2, ¿cierto? Y empieza en 1 y por tanto k empieza en 2. Y entonces por aquí coloco k igual a 2. ¿Listo? Y entonces vuelvo y coloco el límite superior. ¿Cuándo termina i? Cuando estamos en la variable i terminaba en 100 y terminaba en 100, ¿cierto? Y k es igual a i más 1. ¿K dónde termina entonces? Si i termina en 100, pues k va a terminar en 101. O sea que esto que está acá arriba es un 101 para k. Quiere decir que haciendo el cambio de variable k igual a i más 1, nosotros obtenemos que esta suma original, la suma desde i igual a 1 hasta 100 de i más 1 al cuadrado, es igual a la suma desde k igual a 2 hasta 101 de k al cuadrado. ¿Listo?
Ahora, nosotros dijimos en alguna ocasión que las variables eran, las variables para la suma, de hecho, así se le llaman variables bobas, porque yo puedo cambiar la K por la I sin ningún problema, y entonces puedo colocar así, puedo colocar 101 aquí, y puedo colocar I al cuadrado acá, y listo, da lo mismo, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó aquí entonces? Que bueno, no hice la suma, no hallé el resultado total de esa suma, pero estoy dándome cuenta de que esta suma que estaba en la izquierda, que es la que me estaban preguntando si es igual a la derecha, pues no, esa suma de la izquierda es la suma desde i igual a 2, ¿cierto? Hasta 101 de i al cuadrado. Entonces, no es lo mismo porque los límites de integración están dando distinto. Aquí empiezan 2, termina en 101, acá empiezan 0 y termina en 99. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos establecer que esas dos sumas no son iguales, no son iguales. Estamos dando un razonamiento matemático de por qué no hay igualdad entre esas dos sumas de ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, parece que está claro, ¿no? Miren que acá hay otro ejercicio también que puede servir. Acá también había otro ejercicio que puede servir también para indicar cómo es que funciona eso de la suma. Y vamos a ver. Miren, por ejemplo, este ejercicio de aquí, este ejercicio de acá. Bueno, hagamos este que está sencillo, el número H, está bastante sencillo. Aquí nos piden hallar cuánto es esa suma de ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos que verificar, tenemos que calcular cuánto vale esa suma de ahí. ¿Listo? Nosotros tenemos unas formulitas para sumas, algunas sumas, pues, que podemos calcular por medio de fórmulas, que puede ser útil. ¿Listo? Si no utilizamos las fórmulas, pues tendríamos que calcular paso a paso esas sumas y bueno, sería una tarea muy difícil, muy demorada, no vale la pena hacerla. Tenemos que aprender a utilizar las fórmulas que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que tenemos? Para el cuadrado, tenemos la siguiente fórmula, ¿no? Las sumas desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿cierto? Para la suma de los i nomás, era n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante era simplemente la constante por n. ¿Listo? De tal manera que pues utilizamos las fórmulas. ¿Cómo las utilizamos? Pues por las propiedades de la suma yo puedo separar esta suma en tres sumas. Puedo hacer la suma desde k igual a 0 hasta 50, ¿vale? De 2k al cuadrado menos la suma desde k igual a 0 hasta 50 de 3k más la suma desde k igual a 0 hasta 50 desde de 4. ¿Listo? Separo la suma. Aquí le cambié la variable, me perdonen ustedes, es la variable k. Esto es variable k. Entonces me quedaría así. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar las constantes. Dijimos que las constantes pueden salir de las sumas. Voy a sacar este 3, este 2 y ese 4. Entonces voy a continuar aquí. Va a quedar entonces así. 2 veces la suma desde k igual a 0 hasta 50 de k al cuadrado. Voy a sacar el 3. Suma desde k igual a 0 hasta 50 de k más suma más 4 veces suma desde k igual a 0 hasta 50, ¿cierto? De 1. Puedo sacar esas constantes y me quedaría así. Incluso el último 4, pues ni siquiera había necesidad de sacarlo, que podía hacer de una vez, pero bueno, ya saqué la constante 4, ahí puse el 1 y no hay problema. Ahora sí, voy a ver si puedo aplicar estas formulitas que tengo en la izquierda con esto que tenemos aquí en azul. Entonces,
¿Podría aplicarlas directamente? En este caso la respuesta es sí, pero hay que caer en cuenta de una cosa. En lo que tenemos en azul, el K empieza en 0, ¿vale? El K empieza en 0. Mientras que lo que tenemos en la fórmula, el contador empieza en 1. Entonces ahí tenemos, digamos que un pequeño, digamos que una pequeña diferencia entre lo que tenemos en la izquierda como fórmula y en la derecha, pues, en nuestra operación habitual. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues en este caso es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando K vale 0, pues 0 al cuadrado es 0, y cuando K vale 0, pues acá también se anula, mejor dicho. El valor K igual a 0 anula esa suma y anula ese término de la suma, más vale, anula esos términos de la suma. Cuando K vale 0, pues 0 al cuadrado es 0, y aquí K vale 0, pues también me queda 0. Entonces, lo que pasa es que yo simplemente puedo sacar el término cuando K vale 0 aparte, y me quedaría así, 2 veces K igual, desde K igual a 1 hasta 50, de K al cuadrado, menos 3 veces la sumatoria de K igual a 1 hasta 50 de K, más 4 veces la suma de K igual a 0 hasta 50. ¿Listo? Y esto aquí lleva 1. Entonces, simplemente darme cuenta de eso. El primer término es 0, entonces lo puedo omitir. Eso fue lo que hice básicamente. Y ahora sí, aplico mi formulita. Mi formulita, pues entonces, quedaría aplicarla con n igual a 50. Aquí n igual a 50 y aplico la fórmula que ya tenemos. ¿Listo? Entonces, esto sería 2 veces que, aquí está la de los cuadrados, ¿no? N igual a 50, entonces 2 veces por 50, ¿cierto? El 2 es ese constante que estaba afuera, es este 2, ¿cierto? Aquí está la fórmula de 50 multiplicado por n más 1, que es por 51, por 2n más 1, que es 2 por 50, 100, por 1 más 1, 101, sobre 6. Eso sería entonces el resultado de la primera suma. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es n igual a 50, entonces 50 por 51 por 2 por 50 más 1 es 101. ¿Listo? Menos 3 veces, ¿quién? Menos 3 veces la fórmula de la sumatoria de K, es decir, esa segunda fórmula, ¿no? Es n por n más 1 sobre 2. Entonces, n vale 50, sería entonces 50 por 51 sobre 2. Más 4 veces la sumatoria desde K igual a 0 hasta 50 de la constante 1. Eso me da n más 1. ¿Por qué me da n más 1? Es sencillo. Acá era la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Y entonces, entre i igual a 1 hasta n, ¿cuántos números hay? Pues hay n veces, hay n términos. ¿Listo? Hay n términos en la suma. Y acá empieza en 0. Entonces hay n más 1 términos en la suma. Quiere decir que estoy sumando n más 1 veces el número 1. Por eso me queda n más 1. Y el 4 que estaba afuera. Entonces, bueno, ya simplemente queda desarrollar todas estas sumas, mirar cuánto nos da. Uno lo puede hacer en la calculadora, ¿cierto? Aquí puedo cancelar mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces me quedaría así, 50 por 51 por 101 por 101 sobre 3, ¿cierto? Menos aquí 3 por 50 por 51, 3 por 50 por 51 sobre 2, más 4 por n más 1, pero entonces n valía 50, ¿cierto? O sea que aquí me queda 4 por 51. ¿Listo? Entonces me quedaba así. Y pues sigo simplificando lo que pueda simplificar. Ahí ya está prácticamente resuelto. Por ejemplo, tercera de 3, 1, tercera de 51 es 17, o sea que esto me queda 50 por 17 por 101, menos, aquí mitad de 2, 1, mitad de 50, 25, menos 3 por 25 por 51,
¿cierto? Más 4 por 51. Y ahí pues lo que me dé la calculadora después de hacer todas las operaciones de ahí. ¿De acuerdo? ¿Está claro, muchachos? ¿Está bien hasta Ay, ahí? profe, discúlpame, profe, una preguntita que me perdí digamos, cuando tú pones K igual a 1, no sé si esté bajo qué principio lo pones y por qué en los dos primeros sí, en el último no. Qué pena, profe, si me distraje. Listo, no, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, voy a sacar esos dos términos acá para ver por qué puse en los dos primeros y en el último no. Entonces voy a hacerlo por aquí en un ladito, ¿listo? El primero era así. Voy a eliminar hasta la constante, porque la constante, como igual se pone al final, multiplico por la constante, la voy a eliminar y voy a dejar solamente la suma, ¿vale? Voy a trabajar solamente con la suma desde k igual a 0 hasta 50 de k cuadrado, la suma desde k igual a 0 hasta 50 de k, y la suma desde k igual a 0 hasta 50 de 1. ¿Listo? Entonces, aquí voy a hacer para ocultar esto un poquito. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndome esta suma? Lo que está diciéndome esta suma es que voy a sumar sobre la variable k. Es lo primero, ¿cierto? ¿Dónde empieza a contar la variable k? El contador empieza en 0 y el contador termina en 50. ¿Listo? El contador empieza en 0 y termina en 50 y voy a sumar k cuadrado. Es decir, que voy a sumar, cuando k vale 0, pues empiezo ahí. Empiezo sumando 0 al cuadrado. Luego, cuando k vale 1, 1 al cuadrado. Cuando k vale 2, 2 al cuadrado. Cuando k vale 3, 3 al cuadrado. Y así sigo, hasta el último número del contador, que es 50 al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que como les comenté, lo que pasa es que el primer término de esa suma es cuando k vale 0 y es un 0 al cuadrado y es 0, ¿cierto? 0 al cuadrado, 0. O sea que ahí yo puedo omitir, puedo quitar ese 0 al cuadrado, puesto que no añade nada, no suma nada, y simplemente dejo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más hasta 50 al cuadrado. Y eso fue lo que yo resumí después como la suma desde k igual a 1 hasta 50 de k al cuadrado. Es decir, que en ese caso particular, como k empezó en 0, y en el primer término, cuando k vale 0, se anula, es 0, entonces pues yo lo puedo omitir. ¿Listo? Por eso fue que al final pues empecé la suma en 1, porque dio lo mismo. El primer término era 0, entonces no añadió ni quitó nada. Lo mismo pasó en la segunda suma. Esto era, empieza en 0, ¿no? K empieza en 0. O sea que esto era 0, más 1, más 2, más 3, y así sucesivamente hasta llegar a 50. Entonces el primer término es 0, lo puedo quitar y me queda simplemente el 1 más 2 más 3 más hasta 50, y esto pues es la suma desde k igual a 1, aquí ya está empezando ese en 1, hasta 50 de k. ¿Listo? Por eso pues quité el 0 de la segunda suma, porque el primer término de esa suma era 0, que fue el que puse aquí en verde. Pero en la última no es tan sencillo, o no es tan fácil, o no es tan evidente, porque el primer término no se anula. Miren que lo que estoy sumando aquí son unos. Aquí la suma no depende de k, o esto que está dentro de la suma no depende de k. Dice siempre sume el número 1. Es decir, que cuando k vale 0, yo voy a sumar un 1. Cuando k vale 1, voy a sumar otro 1. Cuando k vale 2, voy a sumar otro 1. Cuando k vale 3, voy a sumar otro 1. Cuando k vale 4, voy a sumar otro 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 50. Ay, perdón, hasta 50. Es decir, aquí no llevo un 1, sino que voy a sumar hasta cuando el contador de k llegue a 50, ¿cierto? Es decir, sume siempre 1 más 1 más 1 más 1. Por eso es que dan, eso es la suma de una constante nomás. ¿Listo? Es la suma de una constante nomás. No lleva la variable k ahí. Y entonces, Ay, ya, profe, ¿cuántos habían en gracias. la suma? Habían k más 1, por eso fue que me dio, perdón, habían 50 más 1, ¿no? Aquí habían 51. Entonces, por eso me dio 51 acá. ¿Listo? Por eso lo quité y por eso en unas partes no lo quité. Entonces, por eso me dio 51. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de trabajar con esa suma. Repito, como tenemos pocas fórmulas, y es que de hecho en general hay pocas fórmulas con respecto a sumas, pues realmente uno tiene que utilizar o tiene que trabajar, es como
como vaya viendo pues que tiene que hacerlo. Miren que esta de aquí, por ejemplo, esta suma, la suma G, parece mucho una suma telescópica. De hecho, hay que pensarla, hay que trabajarla como si fuese una suma telescópica. Yo, por ejemplo, la vería o intentaría trabajarla como una suma telescópica. Recordando pues que las sumas telescópicas tienen unas ciertas propiedades que favorecen, ¿no? Dijimos en la clase pasada que una suma telescópica podría lucir así, desde K igual a... En una suma telescópica, de hecho, ni siquiera importa en dónde empiece. Puede empezar, por ejemplo, en un cierto número n, hasta llegar hasta un cierto número m. El caso es que uno siempre tiene esto en el término de una suma telescópica, ¿cierto? Eso uno lo tiene en el término de una suma telescópica. Tiene el término k más 1 menos el término k. Y esto dijimos que era evaluar este primer término en n y el segundo término acá abajo. Es decir, esto nos va a dar, en palabras más, palabras menos, a su n más 1 menos a su n. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podríamos pensar en esa suma telescópica. Y en ese punto en particular del ejercicio, pues yo trataría de verlo como una suma telescópica. ¿Qué tengo que hacer? Pues identificar quién es el que está actuando como el A sub K. Si yo logro identificar quién es el que está actuando como A sub K, creo que podría colocar eso como una suma telescópica, ¿listo? Eso es lo que yo voy a hacer, ponerle cuidado y mirar quién está actuando, quién hace el papel de la sub K. Aquí, ¿qué haría, por ejemplo, yo? Aquí lo que haría, por ejemplo, sería cambiarlos de posición, factorizando un menos. Saco un menos de la suma y los cambio de posición. Mando primero al n más k y le mando restando el 1 sobre n más k menos 1. Y k igual a 1 hasta n. Yo haría eso, por ejemplo, yo factorizaría un menos para que cambien de posición. Este pase acá y este pase acá, justamente así como nos quedó aquí. ¿Por qué lo cambiaría de posición? Pues porque aquí me está indicando, aquí voy a borrar esto, aquí. ¿Por qué lo cambiaría de posición? Porque miren que aquí está el K solito, digamos, está el n más k, pero la variable que es k está solita, y acá está k menos 1. Entonces, si yo busco una forma así como esta, como que tengo el término siguiente menos el término anterior, pues entonces me conviene tener o pensar que este va a ser el término siguiente y que este que tiene un n más 1, un k menos 1, perdón, va a ser el término anterior. Lo que tengo que hacer es verificar si eso que pensé está bien. Entonces, según esto, según mi concepción, según lo que pues me induce o según lo que pues me ilustra esta partecita aquí, pues yo pensaría que el término a sub k más 1 es igual a 1 sobre n más k, ¿vale? Que es el primero, ¿no? Que este es a sub k más 1. ¿Listo? Lo que tengo que ver es quién sería a sub k, es decir, quién sería el anterior. ¿Quién sería a sub k? ¿Listo? Eso es lo que tengo que ver. ¿Quién sería a sub k? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo veo cuánto es a sub k si yo ya sé quién es a sub k más 1? Que a sub k más 1 es 1 sobre n menos k. Pues le resto 1, ¿cierto? Porque a sub k sería a sub k más 1 menos 1. Le resto 1. Y esto sería entonces 1 sobre n más k, perdón, n, ¿cierto? Más k menos 1. De hecho, donde está k, le pongo entonces k menos 1. Aquí sería entonces, listo. Eso, yo ya conozco k más 1, un k más 1 lleva un k, listo, y el 1 que le resto acá, muy bien. Y entonces sí, en efecto me queda 1 sobre n más k menos 1, que es justamente el que tengo acá. O sea que esto sí corresponde a sub k, si este de acá es a sub k más 1. Entonces, estoy viendo que mi suma reorganizada, pues, sí es de la forma telescópica. Y una vez yo he podido establecer que es de la forma telescópica,
pues yo evalúo el primer término en el límite superior de la suma y el segundo término en el límite inferior. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Entonces, quedaría así. El menos está aquí afuera, lo mantengo, no hago nada con él, ¿vale? Y evalúo ese primer término en n. Evalúo 1 sobre n más k, lo evalúo en n, me quedaría entonces así. 1 sobre n más k, pero entonces k vale n, ¿cierto? Entonces 1 sobre n más n. K vale n. Luego del resto, el segundo término evaluado cuando k vale 1, es decir, le resto 1 sobre n más k vale 1 más 1 menos 1. Y es decir, entonces, esto me quedaría así. Aquí puedo simplificar un poquito, el menos lo mantengo, no hago nada con el menos, y entonces 1 sobre n más n me da 1 sobre 2n, y 1 sobre n más 1 menos 1, se cancela el 1 y el menos 1, y me queda 1 sobre n. ¿Listo? Me quedaría así. Al final de cuentas, cuando yo haga todas estas operaciones, según veo, esto me va a quedar 1 sobre 2n cuando yo haga todas las operaciones de ahí. El caso es que, como les dije, como tenemos poquitas fórmulas, entonces con las que tenemos que defendernos en lo que podamos. Y en este caso, esa resta de ahí me sugería que esto muy probablemente era una suma telescópica. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo creo, cuando pienso, cuando tengo pues la intuición de que es telescópica? Lo que tengo que hacer es reorganizarla de tal manera que yo verifique que efectivamente es una suma telescópica, es decir, que tiene esta forma que está acá arriba, esta forma de aquí. Si yo logro establecer que tiene esta forma, entonces listo, eso es telescópico, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar en el ejercicio que me están dando quién está haciendo el papel de A sub k más 1, quién está haciendo el papel de A sub k, verificar que todo funcione bien, y eso fue lo que hice. Reorganicé esto, dije, bueno, según esta formulita, mi A sub k más 1 debería ser esto, 1 sobre n menos k. Con esa información verifico que efectivamente A sub k es el segundo término. A sub k me está dando el segundo término. Lo verifiqué aquí. Y por tanto, compruebo que sí, eso ya es telescópico. Y bueno, aplico entonces la fórmula de encontrar la suma de una telescópica y ya quedó. Entonces, pues sí, eso es como lo básico, digamos, en cuestión de sumas. Identificar, pues, cómo es que estamos trabajando. Y bueno, miren, por ejemplo, este 8. Este 8 se parece mucho a un ejercicio de Apóstol. En Apóstol hay un ejercicio muy parecido, de hecho, pero está en la sección de álgebra lineal. Cuando yo estaba estudiando esta parte de aquí, me lo pusieron en el parcial. Es muy parecido a este, simplemente que en Apóstol pues le colocan otras palabritas ahí y todo eso, porque para ellos n era la dimensión y todo eso, ¿vale? Pero pues calcular este es relativamente fácil, ¿listo? Nos piden calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma de 1 sobre n por i sobre n al cuadrado, ¿listo? De una vez les digo, esto probablemente me dé un número como un sexto, tal vez puede estar dando esto. O un tercio tal vez podría estar dando eso, más o menos, según lo que yo calculo ahí, pues viéndolo así nomás. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que yo tengo que identificar y lo primero que ustedes deben saber es que la variable para la suma es la i. Y todo lo que no sea i es constante para la suma. Aquí está la variable de la suma, ¿vale? Y por acá hay otra letra, la letra n, que si bien aparece en el término superior de la suma, para la suma no es una variable, es una constante. La variable es la i. Y todo lo que no sea variable, todo lo que sea constante, puede salir de la suma. ¿Listo? Entonces, voy a colocar la suma por aquí aparte. Ahora le aplicamos el límite, simplemente para ver cómo sale esa n de ahí. Entonces dijimos, todo lo que sea, lo que no tenga ahí es una constante. Entonces el primero que va a salir
es el 1 sobre n. 1 sobre n es una constante para la suma y me quedaría así. De i sobre n al cuadrado. ¿Listo? Entonces quedaría en primer lugar así. Ahora, aplico propiedades de las potencias y yo puedo distribuir esa potencia que está ahí. Entonces quedaría así. 1 sobre n lo mantengo. Suma desde igual a 1 hasta n. Esto distribuyo la potencia, me quedaría i cuadrado sobre n cuadrado. ¿Vale? Y de nuevo, el n cuadrado que está dividiendo es una constante para la suma, la variable de la suma es la i, y sale ese n cuadrado como un n, y quedaría un n a la 3. Creo que alguien dijo algo, eso no, por acá. Abraham le da un tercio, creo que da un tercio, según pues mi cuenta mental da un tercio. ¿Listo? Entonces, bueno, quedaría así, sale ese n cuadrado y con el n acá afuera queda un n a la 3, sumatoria de i cuadrado desde i igual a 1 hasta n. ¿Listo? Pero nosotros ya tenemos la fórmula general para la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado. Ya no la sabemos. Entonces, voy a dejar el 1 sobre n a la 3 afuera y voy a colocar la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado. Ya sabemos la fórmula, de hecho empezamos por ahí, creo que fue. Empezamos por aquí, o en la clase anterior la teníamos. La teníamos en la clase anterior, ¿no? Que era esta de aquí. Las copiamos acá arriba. Les decía que yo me sabía la del cuadrado, la de la sin el cuadrado, pero la de la 3 ya me quedaba difícil. Es n por n más 1 por 2n más 1. ¿Listo? Entonces la utilizamos simplemente. La utilizamos. Y ya. Aquí quedaría entonces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i cuadrado, que la voy a colocar en azul. Esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Por tanto, entonces calculamos esa suma y por tanto, entonces el límite, ¿cierto? Cuando n tiene infinito, de la suma de 1 sobre n por i sobre n al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n, es igual a límite de lo que ya nos dio, porque calculamos el término general de la suma, del infinito de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6n al cubo. ¿Listo? Y efectivamente, ahí ustedes pueden aplicar L'Hopital, pueden aplicar los trucos del límite al infinito. Eso ya pues no entramos mucho en detalle en eso. Pero cuando ustedes, pues ustedes recuerdan que uno aquí hace regla de L'Hopital y calcula ese límite, bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces, ese límite como tal les va a dar como resultado 2 sextos, que es lo mismo que un tercio. ¿Listo? Simplificamos 2 sextos y nos da un tercio. O sea que en ese ejercicio, pues el resultado es un tercio. ¿De acuerdo? En ese límite de ahí, el resultado es un tercio. Ahí lo importante es no dejarse confundir. No dejarse confundir. La variable para la suma es la i. Y esa n que nos confunde ahí metida en esa suma, pues resulta que esa n, si bien es el límite superior de la suma, pues resulta que no. Para la suma como tal es una constante y por tanto puede salir de la suma. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Profe, una preguntita, pero no de procedimiento, sino creería yo de pronto de aplicación, digamos, cuando se necesita o se hace lo de la variable de, pues el cambio de variable, ¿a qué corresponde, digamos, en las aplicaciones? Bueno, el cambio de variable es importante porque muchas veces, por ejemplo, así. Por ejemplo, la fórmula es así, ¿cierto? Y, por ejemplo, la del al cuadrado, ¿cierto? Desde 1 hasta 5, hasta n de i cuadrado, ¿cierto? De i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1. ¿Listo? Sobre 6. La formulita es así. ¿Listo? Y uno se puede aprender la fórmula y está bien. El problema es que en la práctica uno pues puede ser, y bueno, sucede la mayoría de las veces que uno no se encuentra las cosas así tan bonitas como en la fórmula. ¿Qué tal si en la práctica uno se encuentra como con la suma de
y más 3 desde i empezando en 5 hasta n al cuadrado por acá. Entonces, pues uno ya no puede aplicar la fórmula directamente. ¿Listo? Uno ya no podría aplicar la fórmula directamente. Entonces, conviene hacer un cambio de variable para que de esta forma que no se puede aplicar directamente la formulita pues que obtuvimos, pero la llevemos a esa forma que sí conocemos. ¿Listo? Eso Sí, es profe. eso es el cambio de variable y eso también aplica para la integración. Ese cambio de variable que hemos visto muy sencillito para la suma, también ocurre para la integración. Entonces, cuando nosotros conocemos o cuando nosotros comenzamos a trabajar con integrales, nosotros tenemos o vamos a tener una tablita de integrales, ¿listo? Y entonces esa tablita de integrales, pues contiene unas integrales bonitas que no las podemos aprender de memoria y sabemos el resultado y ta, ta, ta. Pero cuando vamos a resolver un ejercicio en la práctica, pues no va a estar como justamente está en la tabla de integrales, ¿no? Sino que va a tener modificaciones. Y entonces nosotros tenemos que lograr con cambios de variable llevarlo pues a una de las integrales de la tablita de integrales, ¿vale? Eso va a ser, digamos, parte de la destreza que tenemos que adquirir acá. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, una vez hecho esto de las sumas, hay más sumas todavía, pero pues bueno, vamos ya a empezar a lo que era nuestra clase como tal. Hicimos ya algunos ejercicios de sumas, entonces nosotros definimos la integral, ¿cierto? Nosotros definimos la integral y entonces lo hicimos con base de resolver el problema del área. ¿Listo? Nosotros dijimos que la integral de a hasta b de f de x, ya dijimos que a era el límite inferior, que b el límite superior, que f era el integrando, que de x era el diferencial, ¿cierto? Esto lo resumimos como el límite cuando n tiende a infinito de la suma, ¿cierto? De la suma de Riemann, que era la suma desde k o desde i igual a 1 hasta n de f de x sub k asterisco delta sub k. ¿Listo? Eso era la integral. Límite cuando explicamos además pues, que cuando n tenía infinito, pues lo que hacíamos era agregar intervalos a la partición y eso hacía pues que la aproximación fuera mejor y pues bueno, cuando n tiene infinito, pues se obtiene la igualdad como tal. ¿Listo? Yo les dije una mentirita en el sentido de que les dije que esto siempre resolvía el problema del área. Y resulta que no siempre resuelve el problema del área. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvimos el problema del área, asumimos de entrada, asumimos, digamos, de manera a priori, que nuestra función era positiva. Y resulta que para calcular la integral, nuestra función no necesariamente era positiva. Nosotros tomamos una función así por encima del eje X. Cuando hicimos el problema del área, entonces nosotros tomamos una función así y aquí pues hicimos los gráficos y aquí hicimos todo esa teoría. Pero entonces estábamos asumiendo a priori que nuestra función era positiva. ¿Listo? Entonces, lo que sucede es que sí, es cierto, cuando nuestra función es positiva, la integral representa el área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces dice así. Si f de x es mayor o igual que 0 en AB, por ejemplo, coloquémoslo así, ¿listo? Entonces, la integral desde A hasta B de f de x es, o representa, o es igual, es el área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, si la función es mayor o igual que 0, entonces la integral representa el área bajo la curva. Pero la integración la podemos hacer incluso con funciones negativas. Entonces, cuando la función es negativa, pues ya no va a representar exactamente el área bajo la curva, pero pues lo que les estoy diciendo es que igual vamos a poder realizar el proceso de integración. Si nuestra función fuese, por ejemplo, como esta función café que voy a hacer aquí, por ejemplo, tiene así, bueno, aquí vamos a hacer una función cafecita. Si nuestra función fuese así, por ejemplo, tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿cierto? Lo que va a suceder es que ya no representa como tal el área bajo la curva, sino que va a representar es como la diferencia de las áreas. Miren que si hacemos la integral desde A hasta B de esa función café, entonces
La zona de aquí, la zona que voy a pintar de fucsia, esta zona, pues sí, efectivamente será el área bajo la curva. Esta zona que va a estar aquí, pues va a representar el área bajo la curva, puesto que la función es mayor o igual que 0. ¿Listo? Acá también, ¿listo? Pero en esta zona de aquí, que le voy a cambiar el color a verde, pues representa, digamos que el área entre comillas, pero lo que pasa es que me va a dar negativa, puesto que está por debajo del eje, que está en la parte negativa del eje Y. Entonces, cuando yo haga la integral de una función así, que sea positiva y que también sea negativa, que haya cambios de signo, pues lo que va a suceder es que voy a restar áreas, voy a sumar, pongámosle aquí, supongamos área 1, área 2 y área 3. Entonces, cuando yo haga la integral desde A hasta B, pues entonces en este caso me va a dar algo así como área 1, ¿cierto? Más área 2, sumo las áreas que están por encima del eje X, pero le estoy quitando el área 3. Entonces, no me da el área total, simplemente está haciendo una diferencia de áreas. Lo que dijimos anteayer, pues, de que daba exactamente el área bajo la curva siempre, pues funciona muy bien para funciones positivas. Si la función cambia de signo, lo que hay es una diferencia de las áreas, pero eso no implica pues que no se pueda hacer el proceso de integración. Se puede hacer. ¿Y qué es lo que uno hace en la práctica? Por ejemplo, si en el parcial yo les dijera, calcule el área bajo la curva de esas áreas 1, 2 y 3, pues lo que hacen es simplemente llegar y sumar aquí, ¿vale? Sumar área 1 más área 2 más área 3. O lo que es lo mismo, lo que uno hace en la práctica es, bueno, saca el espejito y bueno, aquí, colocamos el color verde oscuro. Hace el espejito de esta área 3 y la hace por aquí y calculas esta área verde que estoy pintando en este momento. ¿Listo? Entonces, eso pues obviamente lo vamos a ver más adelante con detalle. La cuestión es eso, que lo que dijimos el anteayer, pues, también puede aplicarse a funciones tanto positivas como funciones negativas. El proceso de integración se puede aplicar tanto a funciones como positivas como negativas. Y si la función cambia de signo, pues hay que tener un poquito de cuidado porque la integral no representa exactamente el área bajo la curva, sino una diferencia de áreas que va a surgir ahí. ¿Listo? Eso de que la integral me dé exactamente el área bajo la curva sucede solamente con funciones mayores o iguales a 0, como la función azul que pintamos ayer, o como todas las funciones que pintamos en la clase de anteayer. ¿Listo? Todas las que pintamos en la clase de anteayer cumplían esa característica, y por eso es que yo les dije, pues no es que les haya dicho una mentira, pero sí les oculté información, porque en un momento puse una función que estuviera por debajo del eje X. ¿Listo? Entonces, esa fue como, digamos, el pedacito de información que les oculté. Pero bueno, de tal manera que ahora sí podemos avanzar. Ya podemos calcular tanto integrales para funciones positivas como funciones negativas, teniendo en cuenta pues que cuando la función cambia de signo no me va a dar el área bajo la curva, sino que hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, entonces, definiendo ahora sí la integral como eso, como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann, cuando la suma es de k igual a 1 hasta n de f evaluado en xk asterisco delta xk, entonces uno puede pensar en qué propiedades tiene la integral. Por supuesto que voy a volverlo a copiar acá solamente para aclarar algunas cosas, ¿cierto? Voy a volver a copiar acá. De f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito, no cuando x, sino cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco delta k o delta xk o delta k nomás, como quieran, no hay problema, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a mencionar aquí? Entonces, diremos que una función f es integrable. Ahora sí, oficialmente, diremos que una función f es integrable en el intervalo AB, por supuesto, que es ahí donde estamos trabajando, si el límite anterior existe, ¿vale? Si el límite anterior existe. ¿Listo?
Entonces, si nosotros podemos calcular ese límite, si ese límite nos da un número, entonces diremos que esa función f de la cual estamos hablando ahí, pues es integral y que efectivamente, pues, el valor de la integral es lo que nos dé ese límite, ¿no? El valor de la integral es lo que nos dé después de calcular ese límite. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad con esto? Pues la dificultad es la de siempre, la de hace rato. La dificultad es que aquí vamos a tener nosotros una sumatoria. ¿Listo? La dificultad es que nosotros tenemos aquí una sumatoria. Y como hemos dicho ya repetidas veces, no tenemos muchas fórmulas generales para esas sumatorias. No hay muchos. Conocemos la de I cuadrado, la de las telescópicas, pero no conocemos muchas más, hasta la de I al cubo, pues, pero no conocemos muchas más. De pronto, buscando en internet, se encuentra algunas más, ¿listo? Que sean como muy raras, pues, pero pues pueden encontrarse algunas más, pero pues de las que conocemos así usualmente en los libros son muy poquitas, ¿listo? Entonces ahí hay una dificultad. ¿Cómo calculamos ese límite si ni siquiera sabemos cuánto nos va a dar esa suma? ¿Cómo calculamos ese límite si ni siquiera tenemos una información general de esa suma? Entonces, ahí es la primera dificultad de estos. Quiere decir que calcular una integral por medio de la definición, por medio de sumas de Riemann, pues no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil y no es una tarea que se pueda desarrollar, pues, en general. ¿Listo? Y ahí es donde toca intervenir, pues, con otras técnicas, como son las técnicas de integración, para poder desarrollar, pues, esa integral de ahí. Entonces, bueno, hagamos algún ejemplito de esto. Miremos a ver si hay algún ejemplito de esto antes de ver las propiedades. Antes de ver las propiedades, miremos a ver si podemos averiguar o podemos calcular un ejemplito de esto. Entonces, hagamos esto. Hagamos la integral, una muy sencillita. Desde 0 hasta 5 de x de x. Muy sencillita. ¿Listo? Calculemos la integral, desde 0 hasta b, pongámosle pues. Desde 0 hasta b, ¿cierto? De x de x. Quiere decir que aquí mi función f de x es la función identidad, la función f de x igual a x. ¿Listo? Entonces, desarrollemos esto. Esto va a ser igual a, ya sabemos, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función f evaluada en un x sub k asterisco, ¿cierto? Por un delta k o un delta xk. Entonces tenemos que averiguar todos esos datos, tenemos que dar todos esos datos. ¿Quién va a ser nuestro xk asterisco? ¿Quién va a ser o cuánto es nuestro delta k? Tenemos que averiguar también cuánto vale delta k, eso ya lo sabemos incluso, pero bueno, tenemos que averiguar también cuánto vale delta k. Entonces son datos que tenemos que sacar nosotros de aquí, ¿listo? Entonces, el delta k ya lo sabemos, incluso pues ya lo habíamos dicho antes. Nuestra partición va a ser regular, empieza en 0, termina por acá en B, ¿cierto? Y nuestra partición va a ser regular, es decir, que esto va a estar partido en intervalitos de igual longitud. ¿Listo? Aquí voy a borrar un poquito para completarla aquí. Ahí me perdonarán que la complete a manito, pero es que ve aquí. ¿Listo? Entonces, nosotros ya dijimos, si estamos en el intervalo AB, lo habíamos dicho, y tenemos una partición de n más 1 puntos, es decir, generando n intervalos, nos habíamos dicho que delta k era b menos a sobre n. Es decir, que en este caso particular, pues delta k va a ser b menos 0, ¿cierto? Porque a vale 0 sobre n. Quiere decir que en este caso, b menos 0 es b sobre n. Es decir, que en este caso particular, el tamaño de nuestra partición o el tamaño de cada uno de estos intervalitos mide b sobre n. Cada uno de estos intervalitos mide b sobre n. ¿Listo? Cada intervalito mide b sobre n. Entonces, ahí ya está. Averiguamos la primera información. Este delta k mide b sobre n. Entonces, actualizamos nuestra suma y nuestra suma con esa actualización quedaría entonces así como el límite
Otra vez toca volver a colocar límite. Toca volver a colocar límite. Cuando n tiende más infinito de la sumatoria, ¿cierto? Desde k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco por delta k, pero ese es b sobre n, entonces b sobre n aquí, ¿de acuerdo? Ahí. ¿Listo? Ahora. Ahora, vamos a hacer, el otro, el xk. Entonces, tenemos que escoger el xk. Como yo les dije, cuando la función resulta ser integrable, ni siquiera importa en dónde lo escojamos. Por ejemplo, si escogiéramos el xk en el lado izquierdo de los intervalitos, entonces aquí estaría x sub 1, aquí estaría x sub 1, ¿listo? X sub 1 asterisco, pues. En el lado izquierdo, este sería x sub 2 asterisco, aquí sería x sub 3 asterisco, x sub 4 asterisco, y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí, que sería x sub n asterisco. Aquí el de la derecha, pues ya no tendría nada, porque estamos escogiendo el punto izquierdo, ¿listo? Eso sería escogiendo, por ejemplo, el extremo izquierdo del intervalo, que lo podemos coger y no hay ningún problema con eso. Se puede escoger ahí y ya, no hay problema con eso. Si escogiésemos el punto derecho del intervalito, entonces acá estaría x sub 1 asterisco, sería x sub 1 asterisco, bueno, yo no sé, quise volver más, aquí. Si escogemos el punto derecho, entonces aquí empezaría x sub 1 asterisco, aquí sería x sub 2 asterisco, y ahí llegaríamos acá y sería acá x sub n asterisco, ¿listo? Escogiendo el lado derecho de cada uno de los intervalitos. Entonces, pues bueno, ya, entonces tenemos que ver cuál de los dos lados escoger. Si escogiésemos el punto medio, pues aquí estaría x sub 1, aquí estaría x sub 2 asterisco, x sub 3 asterisco, x sub 4 asterisco y así, ¿listo? Entonces yo voy a escoger el lado derecho del intervalo. Pero como les mencioné antes, cuando la función resulta ser integral, ni siquiera importa dónde escoja uno ese x sub k asterisco, ni siquiera importa. Si la función resulta ser integrable como esta lo va a hacer, pues entonces no hay ningún impedimento para escoger cualquier x sub k asterisco, ¿listo? Entonces lo voy a escoger como el lado derecho, ¿listo? Ahora bien, vamos a ver entonces, esto va a ser límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de la función evaluada, ahorita lo colocamos, b sobre n, y entonces vamos a escoger el x sub k asterisco como el extremo derecho del intervalo x sub k menos 1, x sub k, ¿listo? ¿Cómo lo colocamos en general? En general lo podríamos colocar así, observen. Podemos colocarlo así, a ver si por aquí está bien, por aquí está bien, a ver, veamos a ver, analicemos si esto es correcto, sí, y cuando k vale aquí, exactamente, ahí está, ¿listo? Ahí está. Entonces, esto que está aquí, esta expresión que está aquí, me está dando el x sub k asterisco escogido en el lado derecho del intervalo. Verifiquemos que sea así. Que esto sea así. ¿Cómo verificamos? Pues dándole valorcitos de k. ¿Listo? Dándole valorcitos de k. Entonces, cuando k vale 1, x sub 1 asterisco, ¿cómo sería? Pues k vale 1, me quedaría b sobre n, ¿cierto? Me quedaría b sobre n. Entonces, verifiquemos si este puntico de aquí que estoy pintando en azul, pues efectivamente es b sobre n. Resulta que sí. ¿Por qué? Porque la longitud de cada intervalito es b sobre n, o sea que la distancia entre 0 y este primer punto del intervalito, pues es b sobre n, ¿cierto? La longitud de cada intervalito es b sobre n. El primer puntico de la partición, aquí el x1 asterisco, es b sobre n. El segundo, como está a la misma distancia, debe ser 2b sobre n. El tercero debe ser 3b sobre n, y así sucesivamente.
Y efectivamente, cuando yo miro cuánto vale mi x2 asterisco, pues entonces en este caso, k vale 2 y me quedaría 2 por b sobre k, sobre n, perdón, y está aquí, ¿cierto? 2b sobre n. Y así, efectivamente, x sub 3 asterisco es 3b sobre n, que es este que está acá. Entonces, sí, finalmente, en el último punto, cuando lleguemos a x sub n asterisco, que me da k vale n ahora, entonces me quedaría n por b sobre n, cancelo n, si me queda b, que es el último punto que yo debo escoger, b. O sea que efectivamente esta escogencia de los x sub asterisco me dio esta relación de aquí. Esa relacioncita hay que estarlas aprendiendo porque generalmente van saliendo así, entonces no es tan difícil sacarla. Miren que la verdad yo no me acordaba, la sacamos aquí, no es tan difícil sacarla. La cuestión es que pues hay que aprendérselas, hay que aprendérselas. Ya también me acuerdo con ustedes que eso sale de la forma k por b sobre n. Y entonces quedaría así. Actualizo mi suma de Riemann y ya va a ser entonces evaluada en k por b sobre n. Y entonces mi suma de Riemann se convirtió en eso. ¿Listo? Ahora sí, utilizo la información de la función f. ¿Por qué? Pues porque ya tengo que ver cuánto es f evaluado en k por b sobre n. Ya tengo que analizar cuánto es f evaluado en k por b sobre n. Pero es muy sencillo porque es que la función f es la función identidad. La función a un valor de x devuelve el mismo valor de x. Quiere decir entonces aquí que la función evaluada en k por b sobre n, pues va a dar lo mismo, k por b sobre n, ¿cierto? La función f de x es igual a x. Entonces, a cualquier valor de x me devuelve el mismo. O sea, aquí me quedaría suma desde k igual a 1 hasta n de f evaluado en esto. Es decir, me quedaría entonces el mismo k por b sobre n por b sobre n. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que hicimos hace rato, sacar todas las constantes de la suma. Incluso hasta el límite podrían ser, bueno, vamos a sacar todas las constantes de la suma. ¿Cuáles son las constantes? Las que voy a pintar en ese momentico de azul. Esas son las constantes. Entonces me va a quedar límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Saco las constantes de la suma, sale un b cuadrado, ¿cierto? Sale un n cuadrado y se queda la suma desde k igual a 1 hasta n de k. ¿De acuerdo? Y para esa suma nosotros ya tenemos fórmula general. La suma desde k igual a 1 hasta n de k, eso ya está la fórmula general por allá. Eso es n por n más 1 sobre 2. Ahí entonces interviene lo que aprendimos en cuanto a las fórmulas generales de la suma. O sea que esto me quedaría así. Límite cuando n tiene infinito de la constante que sacamos, que era b cuadrado sobre n cuadrado, por la fórmula general para la suma desde k igual a 1 hasta n de k, que es n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Y si calculamos ese límite, de hecho lo podemos hacer fácilmente, ese límite de hecho nos da b cuadrado sobre 2. Cuando calculen ese límite, sea por regla del L'Hopital, sea por haciendo el truquito de cálculo de límites al infinito, ¿vale? Ese límite de ahí es fácil calcularlo, puesto que la potencia en el numerador es n cuadrado, ¿cierto? Si yo multiplico este por este, me queda un n cuadrado, la mayor potencia en el numerador, y en el denominador también es n cuadrado, entonces va a ser muy fácil calcularlo, y eso me queda b al cuadrado sobre 2, finalmente, después de calcular todo eso. Significa entonces que la integral desde 0 hasta b de x me queda b cuadrado sobre 2. ¿Listo? Eso sería entonces ese proceso de integración. Como ustedes ven, pues es dispendioso, es bastante complicado todo el proceso de integración. Y aunque ustedes no lo crean, demostramos aquí el área del triángulo. Aunque ustedes no lo crean, calculamos aquí o demostramos el área del triángulo, porque realmente nosotros teníamos, era un triángulo al que le estábamos calculando el área. Miren, nuestra función f era así. Esta es x, este es y,
nuestra función f es la función idéntica, que es la que vamos a pintar en este momento. Aquí está, esta era nuestra función f, esta era f, ¿vale? Y estábamos calculando el área desde 0 hasta un punto B. Es decir, que como nuestra función es positiva, es mayor o igual que 0, lo que nosotros estábamos calculando realmente era el área bajo la curva de esta sección que ya les voy a pintar aquí. Era esta área bajo la curva. Era esto. ¿Listo? Era esto. ¿De acuerdo? Y eso pues es un triangulito que teníamos ahí. La base mide B, tiene una longitud B, la altura mide B, y nosotros sabíamos que el área del triángulo, ¿cierto? Es base por altura sobre 2, es decir, es B por B sobre 2, que es B cuadrado sobre 2. Y fue justamente lo que nos dio con la integración. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo, digamos, de manera implícita, demostrando el área de ese triangulito que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, cuando la función es positiva, resuelve el problema del área. Pero como ustedes ven, repito, calcular una integral por medio de sumas de Riemann, pues no es una tarea fácil, no es sencillo ese proceso. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Está claro? Vamos a calcular otra para que vean cómo es que funciona otra vez, para que si hay dudas, pues se aclaren. De pronto alguien tiene dudas, si no, no se atreve. Entonces, calculemos otra. Puede ser, por ejemplo, calculemos, por ejemplo, esta. Hago una sencilla también, desde 0 hasta b, de la de x cuadrado de x. ¿Listo? Calculemos esa. Esa es más sencillita. Bueno, no más sencillita, pero digamos que es más sencilla que si yo le pusiera una A aquí. Entonces, mi función f de x es la función x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya sabemos, por sumas de Riemann, esto es límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función f evaluada en x sub k asterisco delta sub k. Pero ya algunos datos, pues no tenemos que sacarlos otra vez completamente, ¿no? Ya los tenemos otra vez desde el ejercicio anterior. Por ejemplo, delta k ya lo tenemos, es b sobre n. Delta k ya estaba desde el ejercicio anterior, es b sobre n. Si el intervalo fuera AB, entonces sería B menos A sobre N, en este caso, pues B menos 0 sobre N, que es B sobre N. Entonces, a esto ahí ya está. El otro que tenemos es X sub K, también lo podemos utilizar así mismo. X sub K lo tenemos del ejercicio anterior, como el intervalo es de 0 hasta B es el mismo, entonces podemos utilizar los mismos delta K, X sub K asterisco. ¿Cuáles eran? Pues eran K por B sobre N. Esos son los que utilicé en el ejercicio anterior para tomar los del punto derecho en cada uno de los subintervalitos de la partición, ¿cierto? Estos eran el extremo derecho de cada uno de los intervalitos de la partición. Como ya están esos datos, ya no hay que explicarlos, ya están ahí dados. Incluso podemos hacer otro ejercicio donde tomemos el punto izquierdo o el punto medio y para que vean que no hay ningún cambio, la integral vuelve a dar lo mismo. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? Va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función evaluada en k por b sobre n por delta k, que es b sobre n. ¿Listo? Pero entonces, ahora nos acordamos de lo que hace la función f. Lo que hace la función f es elevar al cuadrado, ¿no? F de x es igual a x al cuadrado. Entonces, lo que le hace la función, voy a continuar por acá en la parte inferior, es sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, y lo que le hace la función f a k por b sobre n es elevarlo al cuadrado, k por b sobre n al cuadrado, y multiplica todavía por b sobre n. ¿Listo? Eso es lo que le hace la función f al número k por b sobre n, simplemente lo eleva al cuadrado. Lo estoy evaluando en la función. Y esto pues distribuyo aquí cuadrados, ¿no? Aplico la propiedad distributiva del cuadrado con respecto a la suma a la división.
y me quedaría así. Sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de, voy a quitar el paréntesis de una vez, distribuyo cuadrados, k al cuadrado, b al cuadrado, sobre n al cuadrado por b sobre n. ¿Listo? Distribuyo cuadrado y me quedaría así. Y ahora saco todas las constantes de la suma. Saco todas las constantes de la suma. Entonces me quedaría así. Límite cuando n tiene infinito de, me quedaría entonces b a la 3, ¿cierto? Porque b cuadrado por b a la 3 sobre n a la 3 por sumatoria, ¿vale? Ajá, desde k igual a 1 hasta infinito de k al cuadrado, me quedaría. ¿Listo? Saqué el b a la 3, saqué el n a la 3 y me queda sumatoria de k al cuadrado. Aquí no lo dije hace rato, pero observen lo siguiente. El n es constante para la suma y salió de la suma, ¿vale? Pero este n no es constante para el límite porque la variable para el límite es n, o sea que este ya no puedo salir, ya no puedo sacarlo más hacia acá. Esa n ya no es una constante para el límite, es una constante para la suma, más no para el límite. La suma depende de k, pero el límite depende de n, o sea que hasta ahí puede llegar. Sin embargo, el número b sí es una constante para la suma y también es una constante para el límite, o sea que incluso yo pudiese sacarlo y colocar un b a la 3 acá y quitarlo de aquí y el proceso sería completamente válido. ¿Listo? El b sí es constante tanto para la suma como para el límite. La variable para la suma es la k y la variable para el límite es la n, o sea que n no puede salir del límite y b sí puede salir de los dos. Entonces, eso pues, esa anotación no la hicimos hace rato, pero vale la pena pues mencionar eso. Y la suma desde k igual a 1 hasta infinito de k cuadrado, pues tenemos fórmula general para eso. Ahí nos acordamos que eso tiene una fórmula general y la aplicamos. Esto es límite cuando n tiene infinito de b a la 3 sobre n a la 3. Y la fórmula general para el k cuadrado era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y ese límite de ahí, ahora sí lo podemos calcular. Lo podemos calcular por regla de L'Hopital, lo podemos calcular por trucos de límites al infinito. De cualquier manera lo podemos calcular. Puedo incluso colocarle el n a la 3 aquí y borrarlo de acá, simplemente para que quede como mejor organizado. Y ese límite lo puedo calcular. ¿Cuánto me da? Me da el b a la 3 que tengo aquí, que es una constante, y el límite como tal me da 2 sobre 6. ¿Listo? Ustedes lo hacen, ustedes lo calculan. Ese límite va a dar 2 sextos. El 2 que está por acá arriba y el 6 que está por acá en la parte inferior. O sea que eso pues, digamos que simplificando un poquito, me queda b a la 3 sobre 3. ¿Listo? Y entonces ahí estaría calculada esa integral de ahí también. En este proceso fue un poquito más sencillo porque pues no tuvimos que explicar cuál es el delta K, cuál es el delta XK, el XK asterisco, no tuvimos que explicar eso, simplemente tomamos los anteriores y vimos que esto pues tenía sentido así. ¿Listo? Vimos que esto tenía sentido así. Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Está claro? Solo una pregunta. Dime, claro. Sino que, bueno, mi pregunta es cómo usted hizo para saber cuál era delta K y X sub K asterisco. Porque ahí le dio las variables Bn y KB sobre N. Entonces, ¿cómo hizo como para hallar esas dos variables? Ok. Bueno, el delta K ya lo habíamos dado desde la clase anterior. Entonces, recuerden que el delta K, como estamos en una partición regular, cuando ustedes están en el intervalo desde A hasta B, ¿cierto? El delta K es B menos A sobre N. Siempre es ese, siempre es ese. Si el intervalo es de la forma AB, el delta K, como es una partición regular, pues es de la forma B menos A sobre N. Ese es constante, ese
no lo tocamos, siempre está ahí, sino que en este caso particular, pues en nuestro intervalo era 0, ¿cierto? Era 0, b. Es decir, que a vale 0, por eso es que nos quedó b menos 0, que es a, sobre n, y b menos 0, pues es b sobre n. O sea que es un caso particular de lo que habíamos dicho, ¿listo? Entonces, el delta K siempre es el mismo, ese no cambia, ese se mantiene constante, y en un intervalo AB es b menos a sobre n. Ese aclara, pues, el delta K. El que sí escogimos, o el que sí lo calculamos, fue el XK asterisco. Puesto que, en primer lugar, como dijimos, X su K asterisco es un puntico de ese intervalo, ¿no? Del intervalo XK menos 1 en la partición, ¿no? XK. Y entonces siempre estábamos diciendo que, bueno, ese XK asterisco, ¿cómo lo escogemos? Pues yo les mencionaba, cuando la función se puede integrar, cuando todo funciona bien, ni siquiera importa cómo lo escojamos. Puede ser el extremo izquierdo, puede ser el extremo derecho, y bueno, ahí pues no importa quién. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues lo que yo hice para identificar cuánto iba a ser X sub K asterisco fue hacer la recta, ¿cierto? La recta real, la recta numérica o el intervalito AB, que es el que estamos trabajando, desde A hasta B. Y entonces yo ya sabía que este pues iba a estar la partición aquí regular, ¿no? O sea que este era el primer puntico de la partición, el segundo puntico, aquí está, todos estos punticos que estoy colocando en café, pues son punticos de la partición. Voy a borrarle un pedacito aquí para que sea regular aquí y me quede exactico, ¿listo? Entonces, aquí, ¿vale? Entonces, si yo escogiese los puntos izquierdos, si yo escogiese que su K asterisco sean los valores izquierdos de cada intervalito chiquitico ahí, pues aquí estaría X sub 1 asterisco, aquí estaría X sub 2 asterisco, y así sucesivamente hasta aquí, hasta el penúltimo. Aquí sería X sub N asterisco. Hasta ahí llegaría, porque estoy tomando los extremos izquierdos de cada subintervalito. ¿Listo? Eso sería con extremo izquierdo. En negro voy a colocar los del extremo derecho. Aquí, si yo escogiese el extremo derecho, aquí sería el X1 asterisco, aquí sería el X2 asterisco, aquí sería el X3 asterisco, y así sucesivamente hasta acá el último, que sería X1 asterisco. Entonces, en azul están lo que pasaría si yo escogiera el extremo izquierdo, y en negro están los que pasaría si yo escogiera el extremo derecho. Al final, yo escogí el extremo derecho. ¿Por qué razón lo escogí? Pues no, básicamente fue por facilidad. ¿Listo? Como les dije, si la función es integrable, como estas que estamos trabajando hasta el momento, pues de hecho ni siquiera importa cómo escojamos el X sub K. Ahora, lo que tenía que hacer era hallar una relación para poder establecerlo en general. Es decir, ya tengo dónde van a ir mis X sub K, entonces tengo que ver es cuánto es exactamente el X sub 1 asterisco, cuánto es exactamente el X sub 2 asterisco, cuánto es exactamente el X sub 3 asterisco. Ese fue el pedacito difícil. Ese fue lo que no entramos mucho en detalle, pero ahí yo tengo que mirar cuánto es eso para poder colocarlo en la función, para poder colocarlo en la suma de Riemann que va a estar aquí, ¿cierto? Ahí tenía que enchoclar ese valorcito y bueno, no miramos bien cómo lo calculamos. Entonces, pues la situación fue bastante, digamos, bastante trabajable en el siguiente sentido. Voy a colocarlo en verde oscuro. Yo tengo la siguiente información. Esta es la información vital. Yo sé que cada intervalito chiquitico de estos, incluso voy a borrar los de arriba en azul porque ya dijimos que no los colocamos en los del extremo izquierdo y no los del extremo derecho. Yo sé que cada intervalito de estos mide la distancia b sobre n. Cada intervalito de esos tiene longitud b sobre n. O sea que si yo me paro en este primer puntico que es 0, ¿vale? Y voy a ir desde aquí hasta el primer x1 asterisco, la distancia que voy a recorrer es b, ¿cierto? Sobre n. Esa es la distancia que voy a recorrer. Desde 0 hasta x1. Es hasta x1 asterisco. Es
B sobre N. Esa es la distancia que mide cada intervalito de estos. Cuando yo vuelva a caminar desde aquí hasta el segundo, pues voy a volver a recorrer esa distancia, B sobre N, y cuando yo vaya caminando, voy a volver a recorrer esa distancia, B sobre N. Cada intervalito, como es una partición regular, tienen la misma longitud, B sobre N. Quiere decir entonces que X1 asterisco, pues va a valer eso, va a valer B sobre N. Aquí es X1 asterisco, va a medir B sobre N. ¿Cuánto va a medir o cuánto va a ser X2 asterisco? Pues para llegar a X2 yo tengo que haber caminado 2 veces esa distancia, 2 veces B sobre N, ¿cierto? Entonces, X2 asterisco va a ser 2B sobre N. X3 asterisco va a ser 3B sobre N. Y así sucesivamente. ¿Listo? Así sucesivamente. Entonces, cuando K vale 1, mejor dicho, X1 asterisco es B sobre N, X2 asterisco es 2B sobre N, X3 asterisco es 3B sobre N. Entonces, si sigo esta secuencia, ¿quién será X K asterisco? Pues entonces será K por B sobre N. Y ese fue exactamente el que escogimos nosotros, ¿vale? Aquí está, K por B sobre N. Entonces, ese es el análisis que uno pues hace para establecer cuánto tiene que valer ese puntico X sub K asterisco colocado en el extremo derecho. ¿Listo? En el extremo derecho. Va a ser muy parecido colocarlo en el extremo izquierdo. De pronto ya la próxima clase lo colocamos en el extremo izquierdo. Va a ser muy similar. Cambian unas pequeñas cositas. Y el que es un poquito más difícil es colocarlo en la mitad. Colocarlo en la mitad es un toquecito más difícil. Pero bueno, tampoco es que sea pues demasiado complicado. ¿Listo? Entonces, de esa manera escogimos o llegamos a la conclusión de que X sub K asterisco tiene que valer o debe valer o está bajo la relación de que X sub K asterisco es K por B sobre N. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Bueno, un poquito difícil, ¿no? Listo, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente para terminar. Vamos a hacer lo siguiente para terminar. ¿Listo? Ejercicio. Entonces, calcular la integral desde A hasta B de x cuadrado de x usando sumas de Riemann y escogiendo x sub k asterisco como el punto medio del intervalo x sub k menos 1, x sub k. ¿Listo? Entonces, voy a dejarles ese ejercicio. El primero que lo suba al Classroom completamente con todas las operaciones, es decir, con todos los detalles matemáticos, y que esté bien, por supuesto, va a tener más 0.2 en el parcial, ¿listo? En el parcial. Entonces, primero que tenga el ejercicio completamente bien desarrollado con todos los detalles, va a tener 2 decimitas además en el parcial, o sea que, bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, le toman, pues, lo hacen a mano, por supuesto, le toman una foto y suben la foto ahí al Classroom y yo voy revisando y el primero que esté bien, pues, entonces lleva las 2 décimas adicionales. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Miren que es sobre el intervalo AB, ¿no? Es sobre el intervalo AB. Y es por medio de sumas de Riemann, o sea, no por fórmulas
y no por sumas de Riemann, escogiendo xk como el punto medio del intervalito. Entonces ahí tienen que mirar cómo escoger, pues cómo hacer para llegar a que xk, pues tiene que llegar a ese punto medio de cada intervalito. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿Ya lo copiaron? Sí, Sí, profe, ya. Listo, muy bien. Entonces, dejamos hasta aquí. Ya nos veremos el próximo miércoles. Y ya va siendo tiempo de que hagamos nuestro primer quiz. Entonces, el quiz vamos a dejarlo para el... ¿Será que lo vamos para el miércoles? ¿Será que lo vamos para el viernes? Al viernes, profe. el viernes, profe. Dejémoslo para el viernes, entonces, sí. Dejémoslo para el viernes. ¿Listo? Entonces, el viernes hacemos nuestro primer quiz. ¿Listo? Y, bueno, tienen este ejercicio para pensarlo también un ratico, lo suben ahí y el primero que esté bien, pues se lleva las 2 décimas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues si no hay más preguntas, ya nos veremos el próximo miércoles, el viernes primer quiz y ya. Entonces se cuidan mucho, muchachos, que estén muy bien, que pasen buen fin de semana y bueno, cualquier cosa me comentan, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, compañeros. Hasta luego, muchachos, hasta luego.